Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos con la segunda cita especial de este espacio en blanco ya lista. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias, para estar juntos de nuevo aquí en vuestra casa, en la sintonía de Radio Nacional de España. En estos tiempos aprovechamos para viajar y sobre todo aprovechamos para saludar amigos que llegan de otras partes del mundo, como ha ocurrido con este señor que está a nuestro lado, Juan Friedman. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Miguel. Excelente. Hace mucho frío, pero... Hace mucho frío. Pero con el ambiente que aquí tú tienes, pues indudablemente que se siente uno muy arropado. Qué placer que estés aquí con nosotros. Llevaba ya detrás de ti un montón de tiempo. Qué placer que estés con nosotros. Es que nos estábamos viendo nada más que una vez por año. Sí, casi siempre en esto del futuro, en estas fechas que montan. Sí, estas fechas son buenas para esto. Y teniendo pendiente un viaje a Israel, y a ver si lo hacemos. Ya es hora de retornar al lugar donde todo comenzó. Sí, señor. ¿Por qué están...? Empezamos, si te parece. Sí, sí. No te he presentado. Juan Friedman es viajero, algo que para mí es un enorme honor, amigo de Fernando Jiménez del Oso, que organizó muchas de sus expediciones. Dios lo tenga en su gloria, que está en su gloria seguro, viéndonos desde allá arriba como estamos aquí en este Valle de Lágrimas. Y bueno, con el que hemos coincidido en algunos sitios y sobre todo con el que tenemos hace tiempo intención de viajar a Israel. Un país que yo tengo ahí atravesado, no sé por qué. Porque está en el Medio Oriente, entonces, claro, en el medio. Debe ser. Fíjate que siempre que voy estaba en Israel. He estado en Jerusalén como 10 veces en mi vida y solo conozco Jerusalén y poco más. No conozco el resto del país, que me han dicho que es apasionante. Ya, pero Jerusalén cautiva. Sí. Y llegas a Jerusalén y luego quieres salir de Jerusalén y vuelves para atrás. Sí. Es un poco como el imán que te atrae y esas murallas no te dejan alejarte. Ciertamente. Yo creo que esta noche nos des a conocer un poco Israel, pero ¿qué tiene Israel para que sea un país que esté en boca de todos, tanto para bien como para mal? Bien, pensemos que solo para bien, sí. porque vamos, de para mal no... Nunca, las cosas malas las dejamos ahí. Las dejamos apartadas. Sí, señor. Es el lugar donde todo comenzó, te decía antes. ¿No comenzó en Egipto? Si te escucharon lo de las pirámides cuando estamos ahí. No comenzó. En Egipto pueden haber comenzado otras cosas. Pero cuando yo me refiero a que todo comenzó es cuando el hombre se encuentra consigo mismo. Cuando el hombre sale a la búsqueda de Dios. Que es buscarse a sí mismo, que es buscar aquello que te mantiene, aquello que te da vida, aquello que te enseña, aquello que te prospera, aquello que te ayuda y a lo que recurres en todo momento, en los buenos y en los menos buenos. Abraham tenía mucha preocupación porque veía que su padre vendía dioses de piedra y encima les daba de comer para cuando venían los clientes que vieran que tenían el potecito lleno de comida delante de ellos y pensaran de que bueno, que realmente tenían vida. Pero entonces Abraham rompió con un palo todos los dioses, le puso toda la comida al dios más grande y puso el palo junto a él. Y cuando vino su padre le dijo, ¿pero qué has hecho? Dice, yo no lo he hecho. Esto lo ha hecho este Dios tan grandote que pudo contra todos los demás solo para quitarles la comida. Dice, ¿pero de qué estás hablando si es una piedra? Si la he hecho yo. Dice, entonces, ¿cómo lo vendes diciendo que es Dios? Había una necesidad de encontrar a Dios. Había una necesidad de encontrar algo que no era una piedra. Y Abraham salió a buscar. Y llegó a esa tierra donde Dios lo habló. Y le dijo, esta es la tierra que te daré en heredad. Claro, lamentablemente son 20.500 kilómetros cuadrados, una tierra muy pequeñita. Pero es la tierra esencial donde se manifestó esa presencia de Dios hablando con el hombre a través de Abraham y de toda su descendencia y donde comenzaron a descubrirse todos los misterios de la realidad de la creación. Y tenía que venir todavía todo un proceso donde en esa tierra no hubiera alimento como pasó en todo el mundo y como dicen las escrituras, solamente en la tierra de Egipto había alimento porque José le había desvelado el secreto al faraón y en los 7 años malos pues no tuvieron problema porque habían guardado en los 7 años buenos. Y en ese momento, en Egipto, es donde comienza otra realidad a través de Moisés, que si bien nace dentro del pueblo que estaba castigado a que los niños murieran, él es criado como príncipe. Aunque dudaban cuando era pequeñito de si no iba a ser demasiado inteligente y no iba a ser demasiado complicado, y entonces le pusieron 2 tinajas delante de él, una con carbón encendido y otra con mucho oro y brillantes. Y el niño, claro, cuando vio el oro y los brillantes fue a coger precisamente lo que más le atraía, pero el ángel le movió la mano y se la puso en la tinaja donde estaba el carbón encendido al rojo vivo. El niño se quemó los dedos y se lo llevó a la boca y se quedó tartamudo. Por eso se cuenta que Moisés era tartamudo y no podía realmente decir todo lo que tenía que decir, y por eso
fue utilizado Aarón, su hermano, para que hablara por él. Y así es como el pueblo retorna a esa tierra prometida, pero antes, en el Sinaí, se realiza la manifestación mística más explosiva y grande de la historia, probablemente antes del desarrollo del personaje que representa a Jesucristo. Dame un segundito. Hemos pactado aquí ahora unos pocos silencios porque Juan se pone a hablar y puede estar él solo haciendo el programa sin necesidad de que le preguntemos. Si no digas nada. Yo no sé ya por dónde ir. Sinaí decías. ¿Tú crees que realmente Dios se apareció en esa montaña, el Sinaí que todos conocemos, que esa subida, que hay que pegarse esa paliza para subir ahí arriba y la zarza y todo eso? ¿Crees que eso fue allí y que fue de verdad? Dios es la creación en sí mismo. Dios se manifiesta a través de los elementos de su propia creación, y ahí se manifestó en la tierra, con el fuego, con el agua y con el viento. Y esa manifestación quedó grabada en la roca, y en esa roca quedaron grabados sus 10 dichos. Cuidado, cuando la gente llama los 10 mandamientos, se equivoca. Dios no manda nada. Son 10 dichos. Dios determina las cosas. Dios no manda nada. Y una vez determinadas, Moisés fue con las tablas, que eran 2 cartuchos de los cartuchos de Egipto, y vio que abajo estaban haciendo de las suyas. Ya estaban adorando una vaquita porque extrañaban a los dioses egipcios, y las tiró. Pero Dios no dejó al pueblo sin las tablas, lo mandó llamar nuevamente, y Moisés otra vez subió hasta la cumbre y le volvió a dar las tablas de la ley, y ya con esas tablas bajó y preparó todo el proyecto que iba a venir a continuación. Pero ahí sucede lo más importante. Se entregan unas tablas con 10 dichos y con todo un mensaje y con toda una enseñanza, pero es que esa enseñanza necesita una interpretación, porque es todo tan como grandioso, como impresionante, como tremendo, que así es Dios, pues necesita una interpretación, y esa interpretación es la cábala, que es lo que recibe Moisés de forma paralela, y le dice: ahora comienza a trabajar para poder desenhebrar cada palabra, para poder descubrir dentro de cada palabra, dentro de cada número, dentro de cada esquema, cuál es tu misión. Es decir, la misión de cada uno de nosotros está establecida en las Escrituras, y las podemos descubrir a través de la cábala, es decir, la mística. ¿Qué es la mística? Lo espiritual, el encuentro con Dios a través del espíritu, a través del corazón, no a través de la mente. Yeah. A través de la mente podemos ser muy inteligentes y muy cultos. Déjame te hago unas cuantas preguntas. ¿De qué Dios estás hablando? Del único que existe, de que es el creador de todo cuanto hay. ¿Sí? Sí. ¿Es el mismo de los cristianos, el mismo de los islámicos, el mismo de los budistas, el mismo de... ¿Qué cara está poniendo? Me haces preguntas que después me van a tener que hacer salir por la puerta de atrás de los estudios, y no estoy dispuesto. Aquí no tenemos puerta de atrás, o sea que... O sea que lo llevo mal, es el Dios de todos. Vale. Pero hay muchos en su ejército, ¿eh? Dios es uno, pero tiene un ejército grandísimo. O sea, subalternos. Claro. Vale. Hablabas de que le dan las tablas de la ley ahí arriba en el monte Sinaí. ¿No serían extraterrestres los que le daban esas tablas? ¿Y nosotros qué somos? ¿Cómo me gusta divertir? ¿Y nosotros qué somos? No lo sé. Somos terrestres, que vamos a ser terrestres. Miguel, tú y yo, por lo pronto, sabemos que no lo somos. En algún momento caminamos inclusive sin pisar la tierra. En algún momento aterrizamos en alguna parte. Y sabemos que hemos aterrizado. No vamos a entrar en ese tema porque ya ahí sí se nos aparecería Fernando acá con la ufología. ¿Verdad? Pero, es decir, a mí en este momento no me causa ninguna diferencia el hablar de los dioses o hablar de los extraterrestres. Todo está mezclado. Todo es una gran corporación. Es una gran corporación que se encargó de crear todo. Hay un jefe. Como en todo tiene que haber un jefe, ese jefe es Dios. Si sus subalternos fueron extraterrestres que llegaron en naves y se encargaron de hacer todo lo que toda la labor que tenían que hacer, me parece genial. Es más, después que vi una vez en mi vida un plato volador, ya no tengo más dudas. ¿Lo viste? En el Cusco. ¿Sí? En el Cusco. Y fue tan impresionante que un policía de la calle, porque si me dijeras un profesor, pero era un policía de la calle, sin menospreciar, por supuesto, en lo más mínimo a ningún policía, le digo: ¿usted sabe lo que es eso? Y me dice: sí, de esas naves que aparecen por las tardes, muchas veces por acá. Claro, no sabemos ni de dónde salen, porque el aeropuerto aquí en el Cusco cierra a las 2 de la tarde, porque por los vientos no puede haber ningún avión ni ningún helicóptero.
Y al otro día salió en los titulares del periódico: nuevamente nos han visitado ayer por la tarde estos extraños visitantes que pasan por este lugar. Y éramos un grupo grande que íbamos a casa de uno de estos chamanes del lugar, y fue impactante. Cuando se lo comentamos, él dijo: bah, estos andan por aquí todo el tiempo. Bueno, vamos a Israel, si te parece. Sin acritud, la pregunta: ¿qué tienen los judíos para que sean tan... Dios tenía la necesidad de entregar esos 10 dichos a alguien. Sí. Se lo quiso dar a los franceses. No. Sí, se lo quiso dar a los franceses. Se lo quiso dar a los franceses, pero los franceses dijeron: ¿qué está escrito? Y entonces los franceses dijeron: pero ahí dice, no codiciarás a la mujer del prójimo, y eso nosotros no podemos, entonces no lo queremos. Entonces fue a dárselo a los italianos. Y los italianos dijeron: que está escrito, y entre otros encontraron el no matarás, y dicen: no, nosotros somos la mafia, la camorra, no, nosotros sin matar no podemos estar. Y aparecieron ahí los rumanos, y los rumanos dijeron: ¿y qué está escrito? Y no robarás, y dicen: no, nosotros somos acá los que nos encargamos de los robos. Y bueno, Dios ya no podía más. Y de repente por la puerta de repente vio a un pueblecito que iba ahí por el desierto, y llama al jefe y le dice: Moisés, ven aquí que te voy a dar la Torá, que son... todos los 10 dichos míos. Y Moisés dijo: me parece bien. ¿Y cuánto cuesta? Y le dijo: ¿cómo cuánto cuesta? Es gratis. Dice: entonces que sean 2. Y por eso recibió 2 tablas de la ley. Ya me han dicho que tienes preparada la puerta de atrás, por si acaso, ¿vale? Nada, pero yo los quiero mucho a los italianos, y a los franceses, y a los rumanos, e inclusive a los judíos que recibieron las tablas de la ley y se encargaron de ser un pequeño pueblo que tenía que llevar y transmitir lo que había recibido en ese lugar, que era la ley, que era una marca nueva, una patente nueva, que venía a un mundo que tenía que prepararse para un futuro que es el que tenemos hoy en día, aunque todavía estamos pues en quién sabe en qué momento del camino. Y todo tenía que empezar en un momento, y ese momento lo empezó el pueblo de Israel. De ahí que lo llamaron el pueblo elegido, porque fue el pueblo llamado a comenzar. Yo a veces pienso que no estaría mal que elija de vez en cuando algún otro, porque mira que hemos recibido en la nuca todas las habidas y por haber. Pero no obstante, Dios en ningún momento abandonó a su pueblo. Siempre ha seguido ahí detrás, y es un pueblo, evidentemente el pueblo del libro, el pueblo milenario, y es un pueblo que ocupa un lugar importante en todo el desarrollo de este mundo, inclusive en dónde está ubicado y cómo está ubicado. Y bueno, es todo parte de esas causalidades que son parte de la creación divina, donde está ubicado, y a través realmente del viajar, como tú lo mencionaste antes, a través del viajar a ese lugar, es transportarse no solamente en el tiempo, sino en la imaginación, en el espíritu. Es entrar en otra dimensión. Estar en Israel, en la búsqueda, es estar en otra dimensión. Es en la dimensión de encontrarte a ti mismo, que es la verdadera y real quinta dimensión. Déjame que antes de que vayamos a Israel te haga una última pregunta crítica, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento debía ser un poco quisquilloso, porque 40 siglos tuvo a ese pueblo... 40 años. 40 años, perdón, sí. Vagando por el desierto, mala leche, ¿no? 40 es la letra Mem. 40 es la letra Mem. La letra Mem es la letra del renacer, de la nueva naturaleza. Esto es la Cábala. El 40 representa volver a nacer nuevamente, volver a salir de la cáscara, del huevo donde estás metido. Aunque ya tengas 60 años o 20 años, en el momento que sales del huevo, te conviertes en el 40. El 40 no es nada más que un número que tiene una simbología, una representación. Tú sales a la luz divina cuando llegas al 40. Es un estado, más que un número. Lo que pasa es que esa es la interpretación de la gematria, de los números dentro de la Cábala, para poder comprender muchas cosas. Uno de los grandes cabalistas que ha tenido la historia, allá en la ciudad de Safed, en la Alta Galilea, era el rabino Isaac Luria, bendito sea su nombre. Isaac Luria, el creador de las esferas, de las sefirot, de las 10 esferas del árbol de la vida, murió a los 38 años. Es una gran enseñanza. Ni siquiera llegó a los 40 de edad, pero a los 40
de espíritu, de luz, de claridad, llegó mucho antes. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés cumplió 3 ciclos de 40, llegó a los 120 años en ciclos materiales, reales, y cuando estaba a la entrada, Dios le dijo: mira, tú has cumplido tu ciclo, has llegado hasta aquí y ya no vas a entrar a la tierra prometida. No solamente porque has discutido conmigo a lo largo de todo el camino, porque inclusive has llegado a dudar por todo lo que gritaba el pueblo, sino porque realmente has cumplido tu ciclo. Ahora tiene que una nueva fase cambiarte de lugar. Por lo tanto, te vienes conmigo. Y Moisés le dijo: Señor, déjame aunque sea entrar a la tierra prometida y pisarla. Dice: no, Moisés, a partir de este momento te quedan 10 horas para ir y despedirte de toda tu gente. Aprovecha el tiempo. Pero Señor, ¿cómo me vas a hacer una cosa así? Me tienes que dejar entrar a la tierra prometida. Aparte, no me daría el tiempo de despedirme de todos los míos en 10 horas. Dice: mira, Moisés, lo lamento mucho, pero ya te quedan 9 horas y media. Solamente discutes conmigo. Mira, Señor, si no me quieres dejar entrar como líder de mi pueblo, déjame entrar como uno cualquiera. Pero no me lleves. Pero Moisés, tú vas a estar mucho mejor conmigo, al lado mío, en mi reino, viéndolo todo, que ahí, como uno más que tiene que preocuparse todos los días por su alimento y por sus necesidades y por su limpieza y por todos los demás. No importa, Señor. Inclusive, si no me quieres dejar entrar como un hombre, déjame entrar como un perro, pero déjame entrar a la tierra prometida. No, Moisés, en toda esta discusión ya han pasado 5 horas. Te queda solo la mitad del tiempo. Si sigues discutiendo, no te vas a despedir de nadie. Y así siguió Moisés discutiendo. No se despidió de nadie y Dios se lo llevó porque había sido su decisión. Era su momento. Era el momento en que había terminado su función. Y el karma es precisamente eso. Terminar una función. Terminar el proceso de esa ley de causas y efectos que en el momento que termina, termina. Y por más que quieras hacer un cambio, es decir, ofrecerte para convertirte en cualquier otro ser, el más pequeño, el más débil, no lo vas a poder conseguir porque ha terminado en ese momento tu ciclo. Cuidado, solamente para dar lugar al comienzo de uno nuevo. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Seguimos con Juan Friedman esta noche disfrutando del espacio en blanco. Quizá algún día tengamos que hablar de la cábala. Me la han pedido mucho, ¿sabes? Y no acabamos de encontrar a alguien que pueda dar explicaciones claras acerca de ello, ¿no? De la Torá y todo eso, ¿no? ¿Qué es la Torá? Hablando de todo ello. Bueno, la Torá, si me preguntas, realmente son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, el Génesis, el Levítico, el Números, el Éxodo y el Deuteronomio. No lo dije en el orden correcto. De todas formas, estos 5 libros son la historia de la creación, el comienzo de la humanidad, Adán y Eva, que por cierto, con Adán y Eva, pues es toda una belleza. Podríamos hablar horas solamente del detalle de Adán y Eva, de cómo es la creación del hombre, de cómo es la creación de la mujer, de cómo es la unión, de cómo es el complemento de uno con el otro, qué es lo que representa. Bueno, es una maravilla. Realmente son cosas que solamente pueden estar en la mente de un creador, de algo que está muy, muy por encima de lo que nosotros normalmente nos acostumbramos a pensar. Ya ves que Einstein decía que usamos solamente el 5% de toda la capacidad que tenemos. Imagínate, si usáramos el 90%, cada uno de nosotros sería Dios, sin duda ninguna. Bien, nos has explicado. Sí. Sí, no, y la Torá, por otra parte, es un camino de enseñanza, un camino no necesariamente a seguir paso por paso, pero sí es un camino de enseñanza que te va llevando a cumplir etapas y te ayuda a entender muchas cosas de tu propia vida y del mundo en el que vives, no tomando la palabra letra por letra, sino precisamente deshebrando todo, como decíamos, a través de la cábala, por ejemplo, es uno de los medios. Vale, cábala, ¿qué es eso? Quizá todo esto lo tengamos que dejar para ese programa que vamos a hacer, si Dios quiere, en Jerusalén, en Israel. El Espacio en Blanco está planeando hacer un viaje para allá y ahí tendríamos que hablar de todo ello. Pero así, en titulares, ¿qué sería la cábala? La cábala es precisamente la entrega que hace Dios en el momento que le da a Moisés
la Torá, en el momento que le da a Moisés los dichos, le entrega toda la interpretación de todo lo que le está dando, de todo lo que le da como mástica, como elementos para la vida del día a día, le da la mística, de cómo descubrir en la mástica lo espiritual, de cómo descubrir en la vida misma, en el día a día, cuando tú vas al trabajo, cómo descubrir en tu camino al trabajo que Dios está contigo. Cómo descubrir cuando estás en casa con tu familia que Dios está en casa contigo. Cómo descubrir que cuando tú sales de casa puedes hacer un arco de fuego para que proteja tu casa, que tú lo estás imaginando y es un fuego que protege y no quema. Y que es todo eso que te va enseñando para cada elemento de tu vida, para cada situación de tu vida, tienes ahí pues la forma de utilizarlo para el bien, solamente para el bien. A través de la Cábala se puede lograr la unión de los hombres del mundo entero, y con la unión y la armonía entre los hombres es cuando llega la presencia de Dios. Solo para acentuar esto, una historia muy cortita. Isaac Luria, el rabino, le dijo a sus discípulos una vez que ellos le preguntaron: ¿pero cuándo va a venir el Mesías? Todo el tiempo nos estás prometiendo al Mesías. Y él le dijo: cuando haya armonía. Dijo: ¿y con la armonía solamente? Dijeron: ¿va a venir el Mesías? Sí, por supuesto. Entonces llegó el siguiente Shabbat, y el viernes por la tarde todos se preparaban, se ayudaban unos a los otros, con la ropa, con las cosas. Bueno, había una armonía que era impresionante. Brillaba todo aquello de cómo el comportamiento, la actitud. Pasaron el viernes por la noche, llegó el sábado por la mañana, todo igual, era, amor puro, no había una discusión, porque claro, cuando no estaban haciendo otra cosa y estaban todos juntos, se pasaban discutiendo, era el momento que más podían discutir, de lo que sea, no importa de lo que sea, pero este sábado no discutían nada, la armonía reinaba. Por la tarde, cuando estaban descansando, dos niños de 3 años, empezaron a pelearse por un juguete, y el papá vino a defender al suyo, y el otro papá vino a defender al suyo, y discutieron por un juguete. Bien, pasó, siguió la armonía de forma magnífica. Llegó la noche, terminó el Shabbat, y todos estaban sentados en la sinagoga mirando al cielo a ver por dónde aparecía el Mesías. Y el rabino les dijo: ¿qué estáis haciendo? Dice: estamos esperando. ¿Ha habido muchísima armonía o no? Dice: sí, ha habido mucha armonía, pero en un momento se ha roto. Y se ha roto por una cosa tan insignificante como el juguete de 2 niños de 3 años. Es que el maligno está al acecho. Y el maligno utiliza absolutamente todos los medios que tiene a su alcance para poder romper la armonía. Y ese es nuestro gran problema. La armonía se rompe con muchísima facilidad. Discutimos por cosas que son tan tontas y que después de la discusión nos quedamos tan arrepentidos y nos sentimos tan poca cosa por aquella discusión. Pero si lográramos realmente transformarnos y entrar en la armonía, pues viviríamos en el paraíso. Has hablado del diablo. ¿Los judíos creen en el diablo? Por supuesto. Como un personaje como los cristianos con cuernos, bueno, esa imagen que nos ponen, la representación del mal. Bueno, yo conozco mucha gente que tiene cuernos y no son diablos. Entonces no es tan terrible. La imagen me da igual. El elemento diabolen, el satánico, el Satanás, el señor de la oscuridad, el señor de las tinieblas, todos estos elementos son lo contrario a la luz. Es decir, de la oscuridad sale la luz, de la luz no sale la oscuridad. Y en la oscuridad se queda el maligno, se queda el mal. Nosotros probablemente, y no lo digo asegurando nada, lo digo como igual con signo de interrogación, probablemente nosotros estamos ahora en el infierno. Y lo único que nos queda es ir al paraíso, es ir al cielo. No nos queda alternativa, porque si alguien puede inventar cosa peor que la que se ha inventado ya en la vida que nosotros estamos viviendo ahora, y ya no te hablo de guerras pasadas, no entro al pasado, sino en la actualidad, en cómo el hombre se ha esmerado para destruir al hombre. A veces me asusta y me hace pensar que igual dentro de algunos años los simios de verdad nos van a dominar y nosotros vamos a ser los monos y ellos van a ser los señores, porque jamás hubo tanta crueldad y tanta destrucción del hombre para el mismo hombre. Sigamos adelante. Te dejo que tomes un poquito de ese refresco. La religión se sigue, o sea, todo eso que nos has contado sigue vivo ahora en Israel. Sí. Israel es un país muy espiritual. Inclusive
bien, aunque la juventud va como la juventud de cualquier parte del mundo, con sus ropas y con la música, y hay música rapera y hay música de las más modernas y todo, hay un aura de espiritualidad y de religiosidad que se mantiene por la palabra tan famosa que es tradición. Cuando llegan las fiestas, es decir, yo puedo no respetar el Shabbat como está prescripto. Las prescripciones del Shabbat, Miguel, son tremendas, alucinantes. Hasta vamos, es de risa cuando se lo cuentas a alguien que no lo sabe, pero no puedes sacar la pasta del pomo de la pasta de dientes para ponerla en el cepillo. Ya tiene que estar sacada antes de entrar el Shabbat. ¿Sí? Claro. Es decir, toda una cantidad de cosas pequeñísimas dentro. ¿Por qué? Porque es el elemento de lo que es la creación, crear y no crear, más que trabajo, sino que lo que Dios hizo fue descansar de toda creación. Entonces hay muchísimas cosas que son insignificantes, pero que es una creación. Por eso no se pueden hacer. Y aunque yo sepa que estoy en Shabbat y no lo respete, sé que estoy en Shabbat. Y entonces eso existe, y eso te da realmente un aura, un estado diferente el día del Shabbat. Aunque vayas a la playa, pero lo haces en Shabbat y hablas del Shabbat, y a toda la gente que ves por el camino le dices Shabbat Shalom, sábado de paz. Lo saludas sabiendo que es eso. Llegan las fiestas, las grandes fiestas de Israel, cuando antiguamente se subía al templo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los frutos, de las primicias, y la fiesta de los tabernáculos. 3 veces por año había que subir al templo. Esas fiestas las celebran todos, los que dicen que son ateos, los que dicen que son creyentes, los que dicen que son ortodoxos, todos, porque es tradición, es la reunión de la familia. Entonces hay un elemento religioso presente. Y por supuesto, para los cristianos, el lugar donde se manifiesta toda la divinidad de Jesucristo, que está representado por construcciones, por iglesias, por diferentes santuarios, está muy presente. Entonces, para el cristianismo también es, una acción día a día de encuentro con Dios. Y para el Islam, pues encontramos que justamente Jerusalén es el lugar que Mahoma eligió para venir una noche en un viaje nocturno con su caballo alado y desde la cumbre del Monte Moría subir al cielo para recibir la divinidad de Alá, la divinidad de Dios. Es decir, todo un detalle, venir desde Meca justamente hasta el Monte Moría en Jerusalén. Lo que lo convierte a Jerusalén, por supuesto, después de todo el conjunto de Arabia Saudí, lo pone a Jerusalén como el segundo lugar de importancia en el mundo islámico. Es decir, las 3 religiones que derivan de un mismo elemento, que es el elemento de un solo Dios, del monoteísmo, están centradas en esa tierra, en Jerusalén, y esa es la religiosidad de esa tierra. En un momento hablaremos de algunos lugares que nos tienes que descubrir tú, mágicos de Israel, pero déjame que has hablado del templo. ¿Por qué es tan importante el templo? Ese muro de las lamentaciones que ahora existe, donde ves tanta fe. Yo siempre que voy a Jerusalén me paro y me encanta estar horas y horas viendo lo que hace la gente allí, ¿no? Llegan con una devoción. Primero, ¿por qué se ponen la kipa? Kipa se llama ese gorrito que tienes que ponerte en la cabeza. Ya, bueno, el Talmud, que es la interpretación de la Torá, sí, tiene muchísimas explicaciones de cómo tiene que ser tu conducta en el día a día. Cómo te debes vestir, cómo te debes comportar, cómo te debes alimentar, qué debes estudiar, cómo educar a tus hijos, cómo casarte. Es decir, todo lo que es la vida misma está en ese compendio talmúdico, que hay 2. Está el babilonio, que es el más antiguo, y el de Jerusalén, que es el más nuevo, que estamos hablando de que fue terminado allá por el siglo XVI, más o menos. Inclusive con la colaboración de mucha gente de España, de Andalucía, es la época de la Inquisición y todo aquello, entonces hay mucha participación del Sfaradí, que es Farad, es España en hebreo, entonces viene todo aquello. Y ahí es donde está determinado que te cubres la cabeza con la kipá, porque es recordar que por más alto que tú saltes, por encima tuyo siempre está tu kipá, siempre está tu sombrero. Tú puedes saltar muy alto, pero nunca podrás saltar por encima de tu cabeza, por encima de tu sombrero. Y eso es para recordar que encima de tu sombrero está apoyado Dios. Esto también te ayuda muchas veces, si vas a dar un paso mal dado, dices, no, pero no lo puedo hacer eso porque tengo la kipá en la cabeza. Entonces te ayuda a ser más bueno también. Y por eso, pues esta gente va con la cabeza cubierta. Y así, muchos elementos del vestirse y del andar.
Y lo del templo, para terminar tu pregunta... No, te iba a decir, llegas allí, tienes que poner la kippah y vas al templo. Y claro, ves escenas increíbles. Pero lo del templo en sí, sobre el monte Moría, que es donde hoy en día están las mezquitas, era donde estaba establecido el templo de Jerusalén, que fue hecho como sueño de David, pero que no lo logró hacer el rey David, sino que lo hizo su hijo, Salomón, aquel hombre que fue considerado el más sabio y más inteligente de la historia de la humanidad. Él construyó el templo de Jerusalén para guardar dentro de él el arca de la alianza. ¿Y qué es el arca de la alianza? El pacto entre Dios y los hombres. Dios hizo un diluvio, y cuando terminó el diluvio, dijo, lloverá, pero siempre parará. No diluviará de esta misma manera para destruirlo todo. No voy a volverlo a hacer. Y realmente es escalofriante pensar que hemos tenido tsunamis y hemos tenido tormentas terribles, pero han pasado. No ha sido una cosa que continúe 40 días y 40 noches hasta destruirnos absolutamente, sino que son cosas que, motivadas por la naturaleza, motivadas por lo que sea, han sucedido, pero con una limitación. Y ahí está la palabra de Dios. Lloverá, pero no será una cosa para terminar de destruirlo todo. Entonces en el Sinaí vuelve a hacer un pacto, como aquel que había hecho después del diluvio, y le dice al pueblo de Israel, seguid adelante, entrar a la tierra prometida, porque yo entraré con vosotros. Yo estaré para siempre con vosotros. Y ese es el pacto entre Dios y los hombres, entre Dios y Moisés. Y ese pacto es el que se va a guardar en el templo. De ahí la importancia del templo, de ahí la importancia de la Shejiná, la luz que representa la presencia constante de Dios entre los hombres. Claro, el templo fue destruido, luego viene el Islam, como la tercera religión de los monoteístas, digo la tercera por ser la más nueva, porque ya es posterior al judaísmo, posterior al cristianismo, viene el Islam, que en realidad tiene mucho de compendio de cosas judías y cristianas sin lugar a duda, y se sabe que Mahoma, el profeta, tenía un amigo que era un monje en Siria, que era un monje cristiano, y que en Egipto, en el Cairo, tenía un amigo que era judío, y que de los dos aprendió muchísimas cosas que le sirvieron dentro de su esquema, que es el libro del Islam, el Corán. El templo ya no existe, pero existe sí siempre la imagen del templo en Jerusalén, que es el lugar que simboliza la Shejiná, el lugar de la presencia de Dios. Y como decías antes, cuando estábamos hablando, me preguntaste, ¿no serían extraterrestres los que aparecieron? Pues hay muchos ufólogos y hay mucha gente que aparentemente, no lo sé, de ellos lo cuentan como que están en contacto con los extraterrestres, sostienen que sobre Jerusalén hay una nave espacial que está ahí protegiendo la ciudad de Jerusalén y enviando una energía constante, que es la energía que mantiene a Jerusalén por encima de todo mi pensamiento. No me has dicho por qué van allí a dejar esos papelitos en el Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones es un muro que recubre la explanada del templo, y cuando los romanos destruyen todo ese muro, el único trozo que queda en pie es el que se llama el Muro de los Lamentos, que es un muro occidental de los exteriores de la explanada del templo. Como fue el único, fue al lugar que se acogieron todos los creyentes para seguir teniendo un contacto con ese sitio donde había estado presente la Shejiná. Y entonces, cuando llegan al lugar, aparte de lo que puedan orar, lo que puedan rezar, lo que puedan pedir, como igual no les es suficiente, entonces escriben un papelito, y en el papelito ponen sus peticiones, ponen sus deseos. Estamos tan modernizados que hoy en día hay una oficina donde puedes mandar por mail tus deseos, tus pedidos, y una vez por semana se hace un rollito, se lo llevan y se lo coloca en el muro. Así que aunque vivas en otro país, bueno, ya se han sacado fotos de gente rezando en el lugar, y con una mano tiene el teléfono apoyado en la piedra. Y entonces tú dices, pero ¿y ese qué está haciendo? Es que su primo de Londres o de Francia está al teléfono y está rezando junto con él, a través del teléfono, está rezando porque sabe que está apoyado sobre la piedra del muro porque su pariente se lo ha dicho. Es decir, eso es la fe. Eso es la creencia que a veces no es comprensible dentro de una categoría muy mundana, pero que está ahí, que es la necesidad, lo que hablábamos al principio, la necesidad de ese creador, de tenerlo cerca, de poder hablar con él, y si se puede hasta de tocarlo. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos adelante en esta otra parte del programa. Juan, te digo, yo te emplazo para cuando vayamos a Israel, que va a ser en breve si Dios quiere, para hacer ese programa especial, para hablar de toda esta serie de cosas que se están quedando ahí en el tintero. Y yo te había citado para que me descubrieras, y nos descubrieras a nosotros lugares, no sé si mágicos, históricos, diferentes que la gente no conozca de Israel. No solamente Jerusalén, que es lo más conocido. Llévanos donde quieras. Mira, la Galilea, por ejemplo, es un lugar sumamente místico, sumamente armónico, un lugar muy verde, con el mar de Galilea en el centro, un lago que es un ensanchamiento del río Jordán, nombres que todos conocemos, que todos hemos oído alguna vez de pequeños en los estudios, y que es el mar donde se desarrollan una cantidad de actividades que están relatadas en los evangelios, en la vida de Jesús, que muchos de ellos los tildamos como milagros, porque van más allá de un entendimiento normal, que con toda lógica no sabemos cómo describirlos, y entonces se los tilda dentro del esquema de milagros. Y todos estos suceden en esa Galilea. Es un lugar donde pues te puedes sentar y estar horas simplemente contemplando el paisaje, porque es una belleza que te cautiva. Es uno de los lugares que te transforma, que cuando te digo que si vas a Israel ya no vuelves el mismo, no es porque hayas adelgazado o porque te haya crecido la barba, sino porque realmente no vuelves el mismo, porque vuelves con una carga en tu espíritu que te ha transformado por todos estos momentos. Mira, Miguel, hacer un viaje contigo es hacer un curso, es ir y prepararte para muchísimas cosas que en el terreno las puedes ir recogiendo día a día. Aquí tú puedes leer muchos libros y puedes ver muchas películas, pero ahí estás en contacto realmente con la tierra, estás en contacto con los elementos de la naturaleza que en ese lugar tienen un grabado, y tú puedes ir recogiendo ese grabado. Una vez me decía un profesor que él no creía que hubiera una continuación después de la vida, que venía la muerte y se terminaba. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Y entonces no queda nada? Y él me decía, sí, quedan las ondas del pensamiento y las ondas de las palabras que has dicho a lo largo de tu vida, porque eso es energía que queda como eléctrica, y son ondas que están en el aire, y entonces tú las puedes escuchar. Tú puedes escuchar a los que pasaron atrás de ti, no por su espíritu, sino por lo que dejaron después de haber dicho las cosas que dijeron. Dije, vale, compro, me sirve. También compro de que hayan espíritus, y también compro que haya otro tipo de energía, pero esta también me gustó. Tú te sientas en la Galilea y te pones atento y empiezas a escuchar voces, pero voces de cosas bonitas, de cosas suaves, de mensajes. Es como si realmente el eco de maestros como el de la Galilea estuvieran ahí constantemente repitiendo y transmitiéndote las cosas. Esa es la Galilea. La Galilea, por supuesto, donde está la ciudad de Safed, que es la cuna de la Cábala. Ajá. Es donde también esta mística pues se convierte en una realidad de interpretación. Y indudablemente hay otro sitio que es acogedor, aunque puede ser considerado como un poco, donde no hay nada, desértico, un poco como feo, pues es el Mar Muerto. El Mar Muerto es el lugar más bajo de la Tierra. Vaya sitio. Es el lugar más bajo de la Tierra. Un mar rodeado de montañas, un mar que no tiene vida ninguna, que tiene mucha sal, mucho sulfato, muchos potasios, muchísimos minerales que se extraen de ahí, que inclusive hay gente que va y se hace baños para sanarse problemas de la piel, problemas de los huesos. También se rejuvenece, ahí te tomas un baño de 10 minutos y rejuveneces 10 años. Mira cómo estoy yo del último baño. Claro. Y bueno, son 2000 años que uno carga encima, y gracias al Mar Muerto pues no los parece. Pues el Mar Muerto es eso. El Mar Muerto es un cúmulo de misterios y un cúmulo de vida, porque realmente cuando llegas al lugar de la muerte es donde descubres la vida. Y es el desierto más impresionante. Pero hay un midrash, una enseñanza que daban los rabinos a sus discípulos, que dice que cuando Dios estaba en plena creación, trajo delegados para que sean los responsables de cada lugar, y apareció un rubio guapísimo, tío guapísimo, y entonces Dios le dijo, tú vas a ser el guardián de todos los montes, todos los collados y todas las colinas. Se lo entregó y aquel se fue.
apareció un moreno, vamos, el tío más guapo que había en aquel momento, y Dios le dijo: tú vas a ser el guardián de todos los bosques, de todos los jardines, que siempre haya flores, frutas, colores, hermosura para la tierra. A continuación apareció el pelirrojo, que era más guapo que los anteriores todavía, y le dijo: tú vas a ser el guardián de los mares, de los lagos, de los ríos, de las lagunas. Y ya está, empezó a ordenar todo el escritorio, a guardar todo, y apareció un viejito feo, arrugado, como no había otro. Y Dios le dice: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Le dice: bueno, me mandaron que yo tengo que ser uno de los guardianes de tu creación. Dice: pues no, yo ya he terminado de darlo todo. Mira, y dio vuelta a la bolsa de donde había sacado toda la creación, pero en su mano, en la mano de Dios, cayó un puñado de tierra. Y Dios lo observó al anciano feo y le dijo: ¿sabes qué? Me faltó hacer el desierto. Voy a hacer el desierto y tú vas a ser el guardián del desierto. Pero en el desierto yo me voy a quedar contigo y te voy a ayudar. Y esa es otra de las esencias y de los secretos de lo que somos los seres humanos. Un desierto, porque en realidad somos cada uno solo. Y vivimos como si fuéramos un desierto. Buscamos otros desiertos que podamos tener a nuestro alrededor, igual para sentirnos menos vacíos. Pero en la realidad, nosotros somos únicos, somos uno solo, somos ese desierto. Y cuando llegamos a ese lugar, que es el desierto, podemos realmente encontrar en el mismo desierto nuestra esencia y buscar la transformación. Y lentamente comenzar a hacer en el medio de ese desierto un pequeño jardín. Y dejar que entre también la belleza del rubio, del moreno y del pelirrojo, y esa belleza comience una nueva creación. Y de nuestro propio desierto salga lo más hermoso que es nuestra esencia natural, con la que nacimos, con la que nos hicieron nuestros papás y mamás, y con las que Dios nos lleva manteniendo toda nuestra vida. Nos queda poco tiempo, Juan. ¿Qué nos recomendarías? Una ruta rápida. Mira, Miguel, es llegar a Israel. Se me ha olvidado preguntarte por claro. San Juan de Acre, pero bueno, te lo preguntaré en otro momento. Sí, San Juan de Acre es un centro hermosísimo de los templarios y de los cruzados y de los caballeros de la corte de San Juan, que Juan, por cierto, es un nombre precioso, quiere decir... No te rías, las cosas hay que decirlas. Es el perdón de Dios, es la armonía de Dios, es como una especie de perdón. Cuando un juez o un presidente determina que alguien no muera, que tiene la pena de muerte, le está dando, en hebreo se dice Haniná, que le está dando como un perdón, como indulto. Pues Juan, Yohanan, es el indulto de Dios. El perdón de Dios. Hablaremos, dime la ruta, que casi... Llegamos y nos vamos a la Galilea. Sí. Nos vamos a la Galilea, vemos el Monte Carmelo, los carmelitas, San Juan de Acre, los templarios, los cruzados. Nos vamos al mar de Galilea, rodeamos el mar de Galilea, lo disfrutamos, navegamos por sus aguas, nos bañamos en las aguas, nos rebautizamos en el Jordán, pero no el bautismo tradicional, un bautismo completamente diferente. Donde ¿Se puede hacer eso físicamente? Sí, se puede hacer. Hay un lugar especial para hacerlo. Podemos subir a la ciudad de Safed, podemos subir al lugar donde Jesús se manifiesta a sus discípulos y le dice: ¿quién dicen los hombres que quién soy yo? Y le dicen: bueno, algunos dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y quién decís vosotros? Y Pedro le dijo: tú, Señor, eres el Hijo del Hombre. Bendito seas tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el lugar donde se manifiesta ya Jesús como divinidad, en Bañas, donde el dios Pan dominaba la tierra, el dios Pan, que es el dios griego del todo. Luego de estar en la Galilea, hacemos un paréntesis y nos metemos en el país vecino, y nos vamos a Jordania. En Jordania, Petra. Para descubrir aquella tierra que es evidentemente también la tierra desde donde venía el pueblo de Israel, desde donde Moisés observó la tierra prometida, el Monte Nebo, ver Madaba, ver la ciudad de Amán, ver Jerash, que era una de las ciudades de la Decápolis, una ciudad preciosa que se conserva en un estado también magnífico, y luego bajar a Petra y entrar en una ciudad que realmente también tiene una hermosura
y no es ninguna ciudad fantasma, es una ciudad real, con palacios y con construcciones en la roca, una roca rosada hermosísima. Y si ahí pudo llegar Indiana Jones, pues vamos nosotros también. Evidentemente. Cumplido con la información, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y llega de nuevo nuestro tiempo en este programa especial de Semana Santa, con el deseo de que estéis disfrutando de este tiempo y sobre todo de nuestra compañía en la radio. Acordaron mañana nuestra segunda cita. Llega nuestro programa un investigador portugués que está considerado como uno de los más importantes y está en las listas de los libros más vendidos de todo el mundo, y viene a hablarnos de secretos del Vaticano. No os lo perdáis. Y para esta hora nos tiene que visitar la diosa y una extraña teoría, curiosa teoría que habla del péndulo, pero ahora todavía nos queda un poco de viaje por Tierra Santa. Juan Friedman nos sigue mostrando lugares mágicos en Israel y Jordania. Pues vamos nosotros también. Evidentemente. Y llegamos al lugar. Y luego, después de Petra, volver a entrar por Israel, por el sur, por el Golfo de Aqaba, por el Mar Rojo, se entra y subimos hacia el Mar Muerto, por Eilat, la parte de Israel, Aqaba, la parte de Jordania, y subimos hacia el Mar Muerto. Y ahí nos quedamos una noche para tener la experiencia de la muerte en el Mar Muerto. Algo fascinante bañarse y tener esa sensación. Y a la mañana siguiente bañarnos, visitar Masada, la fortaleza de Masada, que es un peñón... Del rey Herodes, ¿no? Un peñón de historia. ¿No estuvo ahí el rey Herodes o...? Bueno, Herodes la mandó construir, pero es aquel lugar famoso donde se enfrentan los celotes contra los romanos y 3 años están resistiendo en aquel lugar. Un teleférico te lleva hacia arriba. Bueno, espectacular, espectacular. Por cierto, Juanjo Benítez habla del lugar de Masada como uno de los lugares donde aterrizó una de las naves en sus caballos de Troya. Y de ahí aparece también el nombre de Masada. Y luego Qumrán, que es encontrarnos con los eseños, que es encontrarnos con algo vinculado a las hermandades blancas desde el pasado, aquellos que se encargaron de escribir y transcribir las escrituras y que pues mantuvieron una cordura muy particular entre todo el conflicto que había de fariseos y saduceos en aquella época. Y luego, pues eso, la Meca occidental, que es llegar a Jerusalén. Y terminar el viaje en Jerusalén, ya con los días que haga falta, para poderla recorrer toda, estar en Belén, estar en el Monte de los Olivos, estar dentro de las murallas de la ciudad vieja, de día y de noche, ir a la ciudad de David. Los descubrimientos de la ciudad de David son impresionantes, inclusive el canal de Ezequías, que es el canal que se hizo para salvar la ciudad allá por el año 700 o 500 antes del año 0, y que el canal está descubierto y se puede caminar por adentro. Uno va por un canal de agua, que el agua llega más o menos hasta las rodillas. Claro, si es muy bajito le puede llegar más arriba, pero es una belleza de lugar, y todo bajo tierra, todos los descubrimientos arqueológicos que están en pleno Jerusalén. O la continuación del muro occidental, del muro de los lamentos, que el muro continuaba. Lo que pasa es que las piedras de arriba cayeron y taparon las de abajo. Ahora ya encontramos las de abajo. Sí. Y entonces encontramos una piedra que tiene 400 toneladas de peso. Una piedra de 14 metros de largo por 4 metros de alto y 3 metros de ancho. Es decir, algo bestial que está en el medio del muro y con una explicación que podemos aceptar o no. ¿Eso se puede ver allí? Sí, se ve, y tocamos esa piedra, la tocamos, nos paramos al lado, y no solo eso, sino que vemos una explicación que nos pueda gustar o no, de cómo posiblemente hicieron en la época de Herodes esa muralla y cómo pusieron esas piedras, porque hoy en día necesitas muchísimas grúas, gradas de mar para poder levantar ese tonelaje. ¿Cuándo dices que nos vamos? Cuando tú quieras, Miguel. Yo ya estoy con la maleta preparada. Se me han quedado 1000 preguntas aquí. ¿Qué significa el candelabro? El síndrome de Jerusalén que a la gente le vuelve. Pero bueno, todo eso te lo preguntaré allí. ¿Hay alguna forma de ponerse en contacto contigo, Juan? ¿Tienes página web? Vives en Tel Aviv, ¿no? Vivo cerquita, prácticamente... ¿Al lado del mar? No, vivo más hacia adentro, más entre mitad de camino entre Tel Aviv y Jerusalén, cerquita del aeropuerto. ¿Forma de contacto? ¿Hay página web? Si alguno de nuestros oyentes quiere ponerse en contacto contigo, ¿tienes alguna...? Bueno, hay una página web, pero para ponerse en contacto conmigo a través tuyo. Vale. Y el próximo encuentro y el próximo programa lo estemos haciendo sentados en una terraza en Jerusalén, mirando las murallas de la ciudad vieja iluminada. Sería perfecto. Ha sido un placer. Shalom. Así será.
Juan, sí, seguramente así será. Juan, gracias por tu paso por el programa. Ya sabes que se te quiere. Muchas gracias, Miguel. Encantado de que me hayas invitado. Realmente, pues, justifica las horas de sueño. Gracias. Muchas gracias. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Seguimos adelante, programa especial de Semana Santa, como os decimos. Ahora llega un tema que es poco usual en el programa. Va a hablar de mujeres y de su papel en este mundo. Ya veréis que os va a sorprender. Nos habla también de la historia de un péndulo, de estar en un sitio y en otro. Veréis que, como os digo, será interesante. Nos lo ofrece nuestra siguiente invitada después de esa introducción que ahora nos ponen nuestros compañeros. La diosa parece haber desaparecido de nuestro planeta. La diosa, la feminidad, la mujer en estado puro, ha dejado atrás su antiguo papel para comenzar a comportarse como los hombres. Por ello ha surgido un conflicto entre las relaciones humanas. Parejas rotas, mujeres y hombres insatisfechos sin encontrar su sitio en la sociedad, sin poder cumplir su papel en la vida. Para muchos expertos, este es el origen de muchos de los conflictos que vivimos y una de las razones del fracaso de nuestro mundo. Analizarlo junto a nuestra siguiente invitada será nuestra intención en los próximos minutos. Y tenemos en el estudio a una viajera. Acaba casi de regresar, de dar la vuelta al mundo, pero no vamos a hablar de ella, de estas cosas. Elizabeth García Iborra. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues divinamente, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Acabas de llegar, de dar casi por ahí una vueltita al mundo? Pues sí, casi hace un poco más de un mes he estado, pues prácticamente 16 meses dando la vuelta al mundo. Bueno, esa quizá vaya a ser otra cita del programa, ¿te parece? Me parece estupendo. Porque yo explorando tu blog me han llamado la atención un montón de cosas. ¿Te vas a dejar dominar esta noche por un hombre? Bueno, venga, un poquito. No queremos ser machistas, no queremos caer en los tópicos, pero sí queremos hablar de cosas que tienen que ver con la diosa, es decir, con la mujer, y Elizabeth parece que sabe un poco de todo ello. ¿No crees, Elizabeth, que la mujer sea... Bueno, eres periodista, llevas en este campo bastante tiempo, aparte de ser muy viajera. Te digo, ¿la mujer se ha equivocado, Elizabeth? ¿Estáis equivocadas? Ay, madre, esa ha sido mi pregunta durante un montón de años, porque no entendía lo que pasaba en mi vida, en la de mis amigas y a mi alrededor en general en esta generación de mujeres. Y he tenido que dar muchas vueltas a mí misma y al mundo para darme cuenta de que nos hemos ido. O sea, no sé si nos hemos equivocado, pero seguro que nos hemos ido. Porque, mi teoría, mi tesis es que hemos dado un pendulazo. Huyendo del modelo de las abuelas y de nuestras madres, hemos pasado al extremo opuesto, que es el modelo de los hombres. Entonces, claro, no nos sirve ninguno de ellos, y menos el de los hombres, porque no somos hombres. Y para lo bueno y para lo malo, somos diferentes. Y entonces no sé, yo creo que nos hemos perdido. A lo mejor, no sé si he equivocado, pero perdido seguro. Ya. Hablas en este trabajo que yo tengo aquí, que me ha encantado, el sumario del pendulazo, o después del pendulazo, el primer extremo del pendulazo. Y relatas imágenes y sensaciones y momentos que yo creo que muchas mujeres que nos escuchan se van a sentir identificadas. Dice, lo que rechazamos de las generaciones anteriores, modelos femeninos, madres y abuelas que dejan de valernos, es el primer extremo del pendulazo. Y dices, todos empezamos teniendo un novio formal sobre los 19, hasta que tenemos 25, que rompemos y nos liberamos, como si hubiéramos estado atadas a la pata de la cama. Curioso este
este acto, ¿verdad? En muchas mujeres se repite. Muchísimas. Yo la verdad es que al principio pensé que yo era un pendón. Porque claro, a mí me habían dicho que tenía que echarme novio, casarme, tener hijos y ya pues vida normal. Y a mí a los 23 aquello me empezó a picar de yo no puedo estar así y tal. Y bueno, 2 años aún así lo estiré. Y no, llegó un momento que dije, a ver, yo quiero experimentar, tengo la libertad de elegir. Necesito saber que hay otros hombres por el mundo y busca, compara y si encuentra otro mejor, pues cómprelo. No sé, tenemos un montón de opciones y sabemos que hay muchos tipos de vida diferentes, que ya no es simplemente sota, caballo, rey. Entonces, pues es normal que queramos probar. Lo que pasa es que, claro, como no te han preparado para eso en un principio, pues claro, te crea unas dudas, una incertidumbre y una crisis al final que claro, te deja como hecha polvo y tienes en muchos casos que buscar ayuda, más allá de las amigas, porque, bueno, a muchas les entra, pues claro, ansiedad y depresión y tal, porque no saben qué es lo que ha pasado con sus vidas, qué han hecho mal, dónde está el error y cómo pueden ser felices, ¿no? ¿Dónde está el origen de ese pendulazo que tú llamas? ¿Cuándo la mujer deja de ser diosa para convertirse en un papel, en un espejo o una mala copia del varón? Pues, hombre, yo creo que el problema es ese, intentar ser como los hombres, a todos los niveles, ¿no? Y empiezas en la carrera ya, por el nivel laboral, intentar pues eso, tener las mismas posibilidades y tal, que claro, está muy bien, evidentemente, tener las mismas posibilidades todos, y eso tendría que ser una obligación, pero claro, por el camino te olvidas de cosas que son muy importantes, o sea, que son cualidades femeninas que hemos desarrollado desde que el mundo es mundo y que no te las puedes quitar de encima. Entonces, si las tienes incorporadas pero no les das salida, estás bloqueando una parte muy importante de ti y entonces no te sientes bien, estás intentando tener las cualidades de otro que no eres tú. Que, a ver, yo siempre he pensado que todos, hombres y mujeres, como personas, tenemos todas las cualidades dentro. Entonces lo bueno es que las podemos desarrollar todas, pero lo que no puedes hacer es desarrollar unas que propiamente, biológicamente no son tuyas y dejar las tuyas, las que te salen solas, digamos, dejarlas al margen y rechazarlas en muchos casos, porque, no sé, por ejemplo, la capacidad de ser madre, ¿no? Más allá de querer ser madre o no, que no creo que sea una obligación en la vida, todo depende de lo que te pida el cuerpo, lo que sí que es cierto es que tenemos ese instinto protector, ese instinto maternal de preocuparnos por los demás y tal. Entonces, si tú te estás negando sacar eso a la luz, dárselo a los demás, te estás creando un vacío dentro de ti misma. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo vuelcas, en muchísimos casos, buscándote a un hombre que es un niño, porque tienes que volcar todo tu instinto maternal en algún sitio. Y claro, acabas con cada uno que dices, pero ¿cómo puede ser que habiendo hombres que son maduros y normales en el mundo, yo me estoy encontrando con todos los cenutrios que han pasado de estar con su madre a buscar una mujer que la sustituya? Vamos a ir por partes, si te parece, Elizabeth, ¿vale? ¿Estás por ahí? Sí. Digo que vamos a ir por partes, ¿vale? No sé si estás escondida en una cueva como las diosas. No, estoy en un despacho aquí aisladillo para que no me se pega mucho. Como las brujas de antaño que se escondían también por ahí. Bueno, los primeros pasos de ese largo recorrido después de que dejas a tu novio. Quiero ir un poco, porque son imágenes yo creo muy, muy específicas y muy identificables por parte de muchos seres humanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues nada, pues me liberé absolutamente, como si me hubieran tenido ahí atada toda la vida y bueno, pues me fui a vivir sola en un piso que me compré. Bueno, como periodista y escritora, pues tenía un círculo de amigos así como muy bohemio y bueno, salía mogollón por la noche y conocía a mucha gente.
y conocía a muchos hombres y bueno, pues todo eran oportunidades, tenía todo el mundo ante mí y podía hacer lo que yo quisiera con ese mundo, ¿sabes? Y bueno, y la verdad es que fue muy divertido durante unos cuantos años. Tuve todas las oportunidades que quise y realmente viví todo lo que quería vivir cuando lo dejé con él. En ese trayecto dices eso, normalmente todas las mujeres se ponen estupendas después de dejarlo con el primer novio. Así. Empiezan a viajar, a conocer gente, sobre todo hombres nuevos, y bueno, inician una época de libertad sexual, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando llega ese punto álgido de la liberación sexual? Pues hombre, yo creo que en un principio está muy bien porque es un descubrimiento brutal, ¿no? En torno a tu propia sexualidad, de cosas que antes ni siquiera te habías imaginado que existían y que tampoco son tan bestias, pero simplemente, pues no sé, con el novio así de toda la vida, pues a lo mejor por desconocimiento de los dos, por ser la primera relación, pues no tienen mucha idea. Y luego vas probando y vas viendo cosas y dices, jolín, pues esto no sabía. Y claro, cada persona te va aportando algo y es divertido y se aprende mucho. Yo creo que es muy importante ese aprendizaje, porque cuando te das cuenta de que sí que está muy bien, es muy divertido, pero que tampoco te llena tanto, que realmente a nivel sentimental estás muy vacía, de eso te das cuenta un poquito más tarde, pero cuando te das cuenta te vas preparando para poder tener una relación de verdad consciente, ¿vale? Entonces ahí yo creo que de cara a cuando ya eres más madura, haber tenido esa experiencia te permite ser fiel porque realmente quieres, ¿vale? No porque te hayan dicho que tienes que serlo, sino porque tú lo eliges, que es muy diferente, es mucho más honesto. En esta parte, como dices aquí en tu trabajo, la parte divertida del ligoteo, la seducción, la autoestima que te refuerzan los hombres, el tira y afloja de los mensajes, citas improvisadas, red de amantes. Pero luego llega la caída del mito de la liberación sexual. Te das cuenta de la frustración, de que no te valoran, de que solamente quieren sexo con las mujeres, queremos sexo con las mujeres poniéndome como hombre, te despiertas solo en la cama por la mañana, vacía, ¿y qué ocurre? Pues eso, el vacío más absoluto, porque en el fondo yo creo que la mayoría, sobre todo de las mujeres, pero también muchísimos hombres, la mayoría tenemos relaciones sexuales, conocemos gente, ligamos y tal, por no sentirnos tan solos, o sea, por recibir también cariño, ¿sabes? Y no sé, en el fondo estás esperando siempre que la otra persona, si ha estado contigo, pues te valore y al día siguiente le apetezca verte más y no sé, y se interese por ti y no sé, se comporte como un ser humano, ¿no? Y te trate bien y tal. Entonces cuando ves que eso no pasa porque se queda en la noche o en un par de veces y no hay interés de nada más, tú te sientes mal, te sientes como infravalorada, como si no valieras nada, ¿no? Porque esta persona no me quiere ver más, porque no le intereso, porque no le gusto y tal. Y en el fondo yo creo que siempre estamos esperando eso, y a muchos hombres yo creo que también les pasa. Lo que pasa es que, bueno, si tú vas con un discurso o con una careta de femme fatal, de que a mí no me importa, de que yo solo quiero sexo y no quiero nada más, no quiero implicaciones de ningún tipo y no quiero compromiso y tal, tú le estás diciendo eso a un hombre, y el hombre, que es capaz perfectamente de tomarse el sexo como solo sexo y no busca nada más, pues dice, madre, esto es jauja, ¿sabes? He encontrado el chollo de mi vida porque me lío con ella y luego no necesito hacer ni un esfuerzo más por quedar bien. Entonces, claro, cualquier mujer que esté en esta situación ahora mismo, que deje de hacer un discurso contrario a lo que quiere o a lo que en el fondo de sí misma, en su inconsciente, espera, que lo analice, ¿no? Que es lo que quiere en el inconsciente, porque es que si no le van a hacer mucho daño, claro. En ese momento se da uno cuenta de que la revolución sexual, dices aquí tú, de la mujer no ha significado más en la práctica que procurarles a ellos prostitutas gratis en todos los bares y discotecas, y encima de guapas e inteligentes, consentidas y convencidas de lo que lo hacen por voluntad propia y por gusto, ¿no? Eso ha sido la revolución sexual. Eso ha sido la revolución sexual. Absolutamente. Es que, vamos, esa es mi gran teoría desde hace un montón de tiempo. Es que ya no necesitan irse a un puticlub,
Es que no es necesario, estamos todas ahí, a su disposición. Pero yendo al supermercado, es que se ponen a ligar y ya está. Pues esa noche quedas, te lo pasas bien y el día siguiente, oye, chao, que no, ya está. Es fantástico, o sea, ¿qué más quieren? Porque claro, estamos tan liberadas, podemos disfrutar tanto del sexo nosotras sin tener que dar explicaciones, ni sin pedir nada a cambio, ni nada. Pues claro, para los hombres que siempre han sido capaces de hacerlo así, pues están felices y agradecidos. Lo que pasa es que luego, ¿sabes? Ni siquiera te valoran. O sea, de hecho no te valoran nada porque tú tampoco te has dado a valer. Entonces, pues es como, bueno, o sea, a mí me hace gracia porque estoy haciendo un discurso que me suena a mí misma muy conservador, pero es que al final he ido de moderna toda la vida y me he dado cuenta de que, a ver, que no estoy en contra de mis ideas, pero es que tengo que ser realista. ¿Vale? Aunque yo sea muchísimo más liberal que el discurso que estoy hablando, que estoy diciendo, pero es que hay que ser realista. La sociedad no es tan moderna ni está tan liberada en general. Por lo tanto, si tú estás siendo muy liberal, la sociedad no lo admite. No lo admite, no está preparada para ello todavía. Y todavía se sigue aplicando un doble rasero con las mujeres que están más liberadas sexualmente, con las que no tienen problema en estar una sola noche con un chico. Pues la sociedad eso lo censura. Y los hombres, por lo general, una gran mayoría, si tú estás la primera noche con ellos, pues ya no te toman en serio, porque su pensamiento es, si lo ha hecho conmigo la primera noche, lo habrá hecho con un montón y lo seguirá haciendo. Esta noche hablando un tema un poco extraño en nuestro programa con Elizabeth García Iborra de las mujeres y de un proceso que parece ser que viven todos, ¿no? La diosa lo hemos titulado. Elizabeth, llega la desesperación porque en definitiva profundamente lo que quiere la mujer es encontrar eso, el alma gemela, ¿no? Y comienza una época en que parece que hay desesperación por cazarlos, buscáis el compromiso con los hombres, ¿no? Sí. Empiezan las obligaciones a lo desesperada, de forma agresiva. Es que claro, es lo malo, cuando durante mucho tiempo te lo has pasado bien, después durante mucho tiempo te lo has pasado muy mal, porque por el vacío, por la falta de autoestima y tal. Claro, ya ves que se te pasa el tiempo y que no tienes pareja y que estás sola y nadie te quiere y tal. Entonces, depende a qué edad te esté pasando, y normalmente estamos hablando ya de los 30 y algo, es que te entran las prisas por encontrar a una pareja y por encontrar, en muchos casos, que es lo peor, por encontrar al padre de tus hijos. ¿Vale? Y ya muchas veces no buscan a la persona de la que se enamoran o no esperan encontrarla, sino que van buscando al padre ideal de sus hijos. Yeah. Craso error, porque claro, yo, si fuera hombre y veo a una mujer que está totalmente desesperada por pillarme y quedarse embarazada de mí, independientemente de quién yo sea, pues salgo corriendo. Perdón, pero vamos, es que no me pillas ni en África. En ese sentido somos como espejos, ¿no? Atraemos lo que somos nosotros. Efectivamente, y aparte que se nos ve tanto, o sea, da igual lo que tú transmitas, da igual que vayas con una sonrisa maravillosa, si estás desesperada, ese tipo que tienes delante lo huele, porque es un animal. Y lo sabe, lo ve tan claro, que aunque tú no te lo expliques, porque si todo ha ido tan maravillosamente bien, la cita ha ido tan estupenda, y tú te has portado como una dama y tal, ¿por qué no ha vuelto a llamar? Pues porque lo has acojonado. Hablando en plata. Hablemos de mujeres casadas. Damos un pasito más en esta historieta para luego tratar de sacar conclusiones. Después de 10-15 años de matrimonio, las mujeres casadas se unen a la confusión de sus congéneres solteras porque ven que las han engañado como a las chinas, ¿no? Sí. En eso del matrimonio. Sí. Sí, que luego se llega todas al mismo camino, un camino de engaño, ¿no? Sí. Las que han sido liberadas o las que han cogido otro camino más tradicional de casarse, después de un tiempo dicen esto no es lo que, ¿no? Sí, pero normal también, porque claro, se han quedado sus casas y es que ellos supuestamente estaban más avanzados que sus padres y sus abuelos, pero es una lucha continua y absoluta para que limpie
para que haga la cama, para que friegue el baño, para que vaya a comprar, para que para que haga las cosas contigo. Entonces es como que no, te echa una manita de vez en cuando y tal, pero tú sigues haciendo todas las tareas y siendo la mujer perfecta, la psicóloga perfecta, la madre perfecta, todo. Y claro, eso agota muchísimo, y encima te das cuenta que te has perdido a ti misma por el camino, que no tienes espacio para ti, no tienes tiempo para tus cosas, para tus hobbies, no sabes quién eres, ya no sabes lo que quieres, en muchos casos han dejado el trabajo. Es como, ¿y yo qué hago con esto? Han perdido sus sueños o bien están destrozadas por intentar ser la mujer 10 dándolo todo en el trabajo y en casa, ¿no? Pues sí, sí. Llega el momento entonces de que se propone la separación. Pues sí, en muchos casos es la separación, en muchos casos es, pues mira, a partir de ahora me voy a tomar un tiempo yo, o voy a empezar, conozco muchos casos que están empezando como a hacer terapias de yoga, de, pues eso, de ir a terapeutas, de hacer muchas actividades de autoconciencia y tal, para encontrarse a sí mismas de nuevo, y volver a tener, pues eso, los sueños que tenían de jovencitas y que dejaron por crear una familia y por amor y todo eso. A lo mejor en muchos casos han dejado la carrera y 10 años más tarde, 15, una carrera no te vale para nada, porque hoy en día todo va tan rápido que se ha desactualizado. Ya. Es curioso porque es un proceso que se vive siempre. Dices tú, cuando se llega a este proceso, ¿no? Hacer terapias, meditación, yoga, introspección, viajes sobre todo, tratando un poco de encontrarse, ¿no? Sí, he conocido un montón de mujeres durante mi vuelta al mundo que estaban precisamente, pues eso, salían de una relación de 10 años, de 12, de no sé qué, y se habían dejado todo para irse a encontrarse a sí mismas. Y aquí es cuando te das cuenta el otro extremo del pendulazo, ¿no? Que quizá todo ese proceso ha sido porque las mujeres han querido convertirse en hombres. Pues sí. Sí. Y te das cuenta que realmente no eres capaz de serlo, ni ningunas ganas tampoco. Y que tienes que encontrar tu propio modelo de ser mujer, que no es ni el de antes ni el de los hombres. Es ahora tú, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres transmitir tu fuerza, porque tenemos mucha fuerza las mujeres y eso nunca la hemos dejado de tener, pero a la vez también tu dulzura, tu lado femenino, la capacidad de dar mucho a los demás, pero también de recibir. Y eso es un descubrimiento que yo he hecho en Latinoamérica, que ha sido maravilloso. O sea, yo antes era como, no necesitaba a nadie, me creía totalmente autosuficiente, seguramente lo era, a nivel práctico. Era como podía hacerlo todo por mí misma, ¿vale? Y no me dejaba tampoco ayudar mucho, no me dejaba llevar por los hombres, no dejaba que ellos controlaran la situación, etc. O sea, era un hombre, ¿vale? Y por lo tanto me encontraba con hombres que eran bastante femeninos. Y en América me di cuenta de que el macho ibérico tiene defectos, evidentemente, pero también tiene sus virtudes. Y es, o te dejas llevar por él, o esa relación es absolutamente imposible a todos los niveles. No podrás tener nada con él. Y entonces descubres la gran maravilla de que el hombre te proteja. Si quieres subir una montaña, yo la subo, yo la escalo. Pero es que, pues no, si él me quiere llevar a Corderetas, pues que me lleve, si no pasa nada. Si va a ser más feliz porque se va a sentir más hombre. Y dejarte invitar y dejarte sacar a bailar y que él te marque los pasos, algo tan simbólico como bailar. Sabes que aquí no se hace. Pues allí o te dejas llevar o te va a matar a pisotones, o sea, tú misma. Y es con todo así, es una demostración de que cada uno está en su papel y no te quita el tuyo tampoco, y tú sigues teniendo fuerza y también te respeta tus opiniones y todo eso. Déjame que las mujeres allí son fuertes, son muy fuertes. A pesar de lo que queremos y pensamos, ¿verdad? Por eso. Déjame que pongamos un poquito de música y vamos a tratar de dar soluciones. Hemos vivido este proceso que han vivido, yo creo, millones de mujeres en todo el planeta. Estamos hablando de mujeres simplemente hoy. Hay que tratar de equilibrarse. ¿Cómo se llega a ese equilibrio? Cuando te has dado cuenta de que no podemos ser, la mujer no puede ser nunca como el hombre, adoptar el papel del hombre, y yo creo que la mujer es superior a los hombres, que quede claro. Bueno, a mí me gustan mucho los hombres, por suerte.
A ver, yo creo que es introspección. Es, yo qué sé, escribe un diario o vete a terapias, pero piensa qué es lo que quieres tú realmente y vuelve a ponerte en tu lugar y vuelve a ver todo lo positivo de ser mujer. Disfruta de ello, de la gran maravilla de ser femenina y no sé, de todas las cualidades que tenemos, sacarlas a la luz y regodearnos en ellas, ¿sabes? Y si te tienes, yo qué sé, pues que ir de viaje, pues para mí ha sido la solución, evidentemente, pero bueno, entiendo que cada uno tiene sus obligaciones, sus prioridades y su manera de hacer las cosas. Y a lo mejor pues no quiere viajar, pero vamos, para estar a solas y saber lo que realmente eres y lo que realmente quieres, para mí es la solución perfecta, porque es de lo que se trata en el fondo, es de no dejarte llevar por nada de lo que te han dicho, sino ver qué quieres tú. Ya. Y una vez ejecutados esos cambios, déjame que lea un poco tu texto, volvemos a encontrar el centro, nuestro punto medio. Y es en ese punto donde se acaba el movimiento del péndulo y todo vuelve a su sitio. Y te conviertes en una mujer que no es ni como nuestras antepasadas, ni una burda imitación de un hombre. Eres una mujer que sigue el modelo de ser como sí misma. Femenina sin chantajes, independiente pero no por ello solitaria, fuerte pero con debilidades, imperfecta pero atractiva, dulce pero con carácter, capaz de ser madre pero de sus hijos y no de sus novios, y sensible pero no sensiblera. Qué bonita, esa es la diosa. Esa es la diosa, sí. ¿A que es maravillosa? Sí. A mí me encanta, sí. Yo estoy súper feliz. Ojalá lo consigamos. ¿Es sencillo? ¿Tu proceso lo has conseguido? Sí, yo creo que sí. 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 Se ha quedado atrás esa figura machista, esa mujer que no era mujer y sí, es que no me puedo creer ni cómo era así. Sí, porque es que... Bueno, a ver, es que claro, mientras las cosas te sirven, pues ya está bien. El tema es cuando deja de servirte y ya no eres feliz, tienes que plantearte que tienes que cambiar cosas, porque si no te acabas perdiendo realmente a ti misma y te acabas haciendo mucho daño, y luego ya es cuando no tienes remedio, empiezan las enfermedades psicosomáticas y tal. Entonces eso hay que evitarlo cuanto antes. Y tú lo has conseguido, aunque sin embargo es posible que cueste trabajo, ¿no? Pues sí, pero es que el camino es súper interesante y es un camino de aprendizaje, y por el camino te vas dando cuenta de muchas cosas. Ya, o sea, mira, yo escribí mi primer libro en 2006, se llamaba La generación del imposible, y precisamente analizaba todos estos temas cuando yo tenía pues 28 años, y ya estaba ahí empezando a estar bastante harta de mi libertad a todos los niveles, de mi libertad sexual sobre todo y tal. Y yo ahí ya en el análisis que hacía me daba cuenta de muchísimas cosas, y después empecé una etapa de estar mucho más sola, más tranquila y tal. Después fue el viaje y así, y el otro día lo estaba volviendo a leer para el tema del pendulazo que estamos hablando, y me daba cuenta de que en el fondo yo sabía todo esto en 2005. Pero simplemente, más allá de lo que te das cuenta de la teoría, todos esos cambios, todas esas cosas de las que te das cuenta, las tienes que poner en la práctica en tu vida real, y eso es lo que cuesta más. O sea, una vez ya sabes, poner los cambios en marcha, ponerlos en práctica, eso es lo que más cuesta. Por eso mucha gente no hace los cambios, porque tiene miedo. Porque tiene miedo a sí misma, a ver por dónde le va a salir, al rechazo de los demás, muchas veces, porque cuando cambias cosas muy importantes, estás cambiando tu entorno, y a los demás les afecta. Y si a ellos les va bien como tú eres, normalmente siendo medio criada de los demás, pues no quieren que cambies, porque entonces ellos tienen que empezar a hacer más esfuerzos. Ya. Lo dejamos ahí, ¿te parece, Elizabeth? Vale. Habrá que hablar en otro momento de esa generación que decías, y ojalá sirva para despertar, como está pasando en muchos países árabes, que son los jóvenes los que están liderando una revolución silenciosa que está cambiando el planeta. Elizabeth, si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo para esas reflexiones, tus viajes y lo que escribes, ¿se puede en algún lugar? ¿Podemos encontrarte? Sí.
Pues de momento me pueden encontrar en la web, en el blog de la generación del imposible, .blogspot.com. Sí. De momento estoy ahí y ahí pues me pueden escribir, contactar o lo que sea. Pero bueno, estoy montando también la de después del pendulazo, de la que ya informaremos. Hablaremos, si te parece. Claro. La generación del imposible, blogspot.com, ¿no? Sí, .blogspot.com. Gracias, Elizabeth. Gracias a vosotros. Gracias, Diosa, por ser mujer, ser ti misma. Gracias. Un beso grande. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Llega el momento de un capítulo más de las crónicas de Cris Gaya, crónicas de este planeta con Emilio Fiel. Hasta su encuentro nos vamos, a ver si puede hablar con nosotros. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y esa voz que tienes? Me han dicho que has estado en el Rocío. Las juergas nocturnas del Rocío, sí. Mira que me extraña a mí que sean juergas o juergas normales. No, pero ya sabes que hay mucha humedad en las marismas del Rocío y cuando vamos a celebrar nuestro viento del sur estamos toda la noche cantando al aire libre antes de danzar a la mañana, como 4 horas o 5, y yo creo que esta vez pues se me ha quedado un poquito más agarrado de lo normal, pero bien. Ajá. Bueno, pues seguimos con estas crónicas tratando de dar pistas y sobre todo, más que pistas, cosas concretas en este movimiento de venir que tenemos del año 2000 y los sucesos que están ocurriendo en nuestro planeta, y Millo se encarga un poco de hacerlo. Hay veces que te critican, bueno, nos critican, a mí me incluyen, nos dan leña, Millo, por las cosas que cuentan, y hay mucha otra gente que está alabando mucho lo que estás haciendo. Bueno, vamos con consejos, ¿te parece? Pero primero recordar un poquito que ha muerto José Argüelles, ¿lo sabes? Ah, sí, es verdad. Además quería rendirle un homenaje. Lo había pensado un poco para el final de esta intervención. Uno de los grandes impulsores de todo este movimiento, ¿verdad? Convergencia Armónica y cuántas otras batallas. Un gran guerrero, la verdad. Yo mismo estaba en el mismo consejo de visiones que él. Estábamos juntos con Alberto Ruz, con Velasco Piña, en algunas cosas, y la verdad es que me ha tocado de cerca, pero aún mucho más le ha tocado, pues eso, a mi hermano Alberto Ruz y a otra gente de México. Una sorpresa que parece tener coherencia con lo que hay que hacer, no personalizar y trabajar, pero finalmente una sorpresa. Y como Moisés, pues no llegar a la tierra prometida, o dicho de otra manera, ayudar a la tierra prometida desde arriba en vez de desde abajo. Ya, sí, se ha quedado, bueno, a las puertas, quizá lo esté haciendo, seguro que lo está haciendo desde arriba. Tanto. Nuestro deseo de luz para él, para ese guerrero. Eso es. Crónica número 11, 11ª, ¿qué hacer en estos tiempos? Es la que podemos encontrar en finales de mes de marzo ya en tu blog, Emilio. Y cuentas cosas increíbles, dice, invoca la presencia de Dios o de la diosa en cada uno de tus actos. Consejos es lo que nos interesa, dinos. Pues eso, simplemente ofrendar cada paso que damos en la vida al Gran Espíritu, sea como sea que lo consideremos, la diosa, el dios, el espíritu, el Gran Espíritu, Wakanda, Manitú o Quetzalcóatl, o simplemente esa totalidad de conciencia que nos rodea. Las palabras son menos importantes que el gesto. El gesto es ofrendar a la presencia divina que yo soy, que es realmente la que representa el espíritu. No ofrendamos a nada ajeno a nosotros. De hecho, hoy uno de los grandes problemas que tenemos es dar nuestra energía a los maestros, y más aún a las diosas reptoides antiguas de la tierra. Eso es lo que está alimentando a las reinas de las colmenas reptoides, está alimentando muchas cosas oscuras, que nosotros confundamos la energía universal con la cara de la Virgen del Rocío. Es de locos. Es de locos. Y sin embargo, estamos ahí en medio, ¿no? Claro que en ese lugar y en ese tiempo, en Montserrat, en Covadonga, esa energía universal, ese espíritu en acción que es la diosa, se manifiesta a través de una imagen. Y tenemos que ofrendar o venerar esa imagen, pero sin confundirnos nunca. La energía universal se conecta desde el interior del corazón, no se conecta desde el exterior de una imagen.
porque entonces realmente ni siquiera amamos a la diosa que somos y aún podemos atar a las mujeres como locos machistas mientras adoramos a la Virgen por fuera. 11 puntos sacas aquí en este escrito. Dice, el trabajo a realizar, el primero dice, depende de ti. No hay nadie más a quien puedas proyectar la responsabilidad del cambio esperado. Ahí tenemos que estar, ¿no? Ahí tenemos que estar, no hay más remedio. Es decir, que el trabajo no está hecho de heroicidades solo, ni está hecho de pequeñas cosas también. Y el trabajo significa que al final hemos de ser maestros de nuestra mente. Hemos de neutralizar cada pensamiento de limitación. Te decía en algún momento que si alguien se siente que va a ser contagiado por el hachís del vecino, tendría que formular la perfección de Dios en este cuerpo. Si alguien tiene dudas sobre su salud y sobre su muerte, debiera formular la inmortalidad del ser que es. Pero en ese mismo instante, no se trata de que esto sea una locura, es que al final no hay pensamientos como este cuando llevas un mes trabajando sobre tu mente, o varios meses. Llega un momento en que lo importante es el pensamiento ordinario, y solo tú puedes de alguna forma equilibrar ese juego, ¿no? Solo tú puedes decir, ahora es el momento de irradiar, no de convencer a nadie, no de redimir a nadie, no de intentar que quien no quiere venga detrás de nosotros. Simplemente estate ahí, ponte en tu centro, irradia lo que sepas irradiar y deja que las cosas se realicen. El Espíritu siempre estará a tu lado mientras tú estés centrado. Es hora de recordar quiénes somos, de despertar los poderes dormidos. Hay que emitir el mensaje de que somos dignos y estamos preparados para recibir. Hay que pedir ayuda a los cielos. Sí, aunque esto parezca contradictorio con lo anterior, como aquella batalla de Sibli y Rabilla, ¿no?, entre dos seres iluminados, ¿no? Sibli decía, pedid y se os dará, llamad y os abrirán. Y Rabilla decía, pero ¿por qué dices eso? No hay nadie allí, no hay ni siquiera puerta, ¿dónde van a llamar? ¿Quién va a acudir? Y realmente Sibli le tenía que reconocer a Rabilla que ella tenía razón, pero en cuanto ella se fue, volvió a decir, pedid y se os dará, llamad y os abrirán. Es decir, hay un momento para que tengamos que entender el juego de ambas polaridades, y ambas son reales. Rabilla en lo absoluto tiene más razón que Sibli, no hay nadie allí, tú eres todo lo que hay. Pero en la vida de la dualidad, para quien aún no ha llegado a ese momento, necesariamente hemos de pedir al cielo, que es esa parte más sublime de nosotros mismos, que nos responde. Y luego de haber pedido al cielo, da la orden de activar el sistema de manera clara y sin explicaciones. Actívate. Sí, actívate y activa todo lo que es tu vida y todo lo que es la sociedad en la que vivimos. Dices también que en el 2011 perderemos mucho, pero es mejor traducir que nos liberaremos mucho de lo viejo. ¿Es así? Pues sin duda viene muy movidito, sobre todo a partir de ahora. Vamos a esperar un tiempo, pero fíjate cómo estamos, como hemos visto ya, con los volcanes, con los terremotos, los maremotos, y sobre todo con el cambio social en los mundos musulmanes, que no paraba a mucha velocidad, con el cambio social en la conciencia del pueblo japonés, que ha dado una lección maravillosa de centramiento y presencia al mundo, y aún más por la comprensión clara que aquello que no concebimos está aquí delante. Sucederá justamente lo que no pensamos que puede suceder, un terremoto que tira abajo una central nuclear, cuando todo ha sido pensado, menos el eructo de la Tierra, que puede hacer añicos cualquiera de nuestros sueños en un instante, y que debemos realmente ser humildes ya, bajar de esa prepotencia en la que estamos creyendo que existimos solos y que no hay nadie delante ni dentro de nuestra Tierra. Trata de crear un manto de protección a través de los pensamientos cotidianos que nos permitirá plasmar en la materia nuestros deseos más profundos. Es así de sencillo, si lo trabajamos. Pues eso es los pensamientos cotidianos. Yo te hablaba antes de ello, ¿no? Es decir, estar alerta. Nuestra mente es la clave de nuestra libertad. Y la verdad es que al final la mente es solo eso, es una especie de rutina que como un lorito repite y repite. En cuanto ponemos un poco de conciencia en ella, cambia su discurso. Es decir, ya no estamos esclavos de ella, sino que ella sirve a nuestros objetivos internos. Eso es lo que llamamos intento o deseo profundo. Ya. Que ni uno solo de los que se acercan a ti se vayan de vacío. Pues ahí está, ese sí es un buen papel, es el gesto del guerrero. Es decir, cada vez que viene alguien, ponte en tu centro, y siempre cualquier cosa que manifiestes será un aprendizaje para él. Aquí hay que insistir en un punto importante.
¿Sabes lo que dice el Tantra? Dice, el cabreo, la ira, la envidia, el sexo son sagrados cuando tú estás en tu centro y siempre sirven al espíritu. De tal manera que si tienes que dar un bufido a alguien, esa agresividad aparente que se manifiesta, y no hay que llamarla de otra manera, sirve al espíritu, porque estás empujándola a que comprenda, a que responda, a que active lo que está dormido dentro de sí. Así que todo lo que sucede en nosotros, cuando estamos en nuestro centro, sirve al espíritu, y no hay bueno ni malo. Ya. A punto de terminar. Se trata de que absorbamos lo que consideramos apropiado para nosotros y dejemos pasar el resto sin juicio alguno. Claro, vivimos en un tiempo multidimensional y de alguna forma cada uno tiene su propio camino. Aquí con facilidad se ve en los blogs que hay personas que no pueden existir sin atacar al otro, sin atacar a quien les parece que está en un nivel de conciencia más grande que ellos o a sus propios amigos. Y eso es lo que no puede ser. Una cosa es responder objetivamente desde el corazón a alguien, y otra cosa es hacer un juicio interesado, personalista, un juicio violento. Es decir, no se trata por tanto de decir tu sombra es la que ha demostrado que eres tú el que... No, tranquilidad. Simplemente hay que dejar que eso salga, hay que abrazarlo tal y como sale, y de alguna forma entonces tenemos que dejar que cada uno cumpla con su propio destino sin creer en ningún momento que tenemos las claves del camino de cada uno. Los cambios ya están aquí, y aunque sabemos que habrá fiesta al final, por ahora los nervios y las emociones se disparan. Y preguntas, ¿cuál es nuestro papel en el entreacto? Y irradiar la luz del corazón en cualquier lugar en que nos encontremos. Para elevar la frecuencia de los que nos rodean. Sí, sí. Sí, ese es el tema. El tema es que hay mucha agitación. Estos últimos días me han llamado de todas partes porque hay brotes esquizoides en todas partes. Hay personas escuchando voces, hay personas que no duermen. Es muy importante hacer ese matiz. Quizá la clave esencial de un brote interno es el no dormir 5 días seguidos, 4 días seguidos. Eso es lo más importante. Evitar a toda costa que los días se alarguen en estas condiciones. Es mejor, realmente es mejor, una inyección que nos permita dormir después de 3 días de mucha agitación, que permitir que haya un choque en nuestra cabeza que nos haga saltar la mente en pedazos por un rato pequeño o muy largo. No hace falta intoxicarse, solo una cura de sueño, por decirlo de una forma suave, solo una cura de sueño, descansar. Porque cuando estamos metidos en esa agitación de no dormir, lo vemos todo tan equívoco. Creemos realmente eso, que salvaremos al mundo, que si lo tocamos lo envenenamos de oscuridad. En cualquiera de estos casos, que es lo que se repite en estas gentes que de diferentes lugares, y aunque no las conocía, han ido llamando, pues en todos estos casos, el sueño, el descanso, es lo que permite volver un poquito a la realidad. Y volver un poquito a tomar conciencia, una referencia, separarse, ser espectador un poco de esa agitación que nos acompaña. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? Tú, yo, cualquiera de nosotros. Pues chico, unirnos eso, cielo, tierra y corazón está en medio. De alguna forma, descansar ahí, cada vez dejar que la cabeza juegue menos papel, aunque tiene siempre que discernir las cosas, no se trata nunca de anularla, pero intentar jugar un papel más sutil, que sea eso, centrarnos en el corazón, centrarnos en el instinto espiritual, centrarnos en la ofrenda a esa parte superior de nosotros mismos, en el vínculo de amor, en el respeto al que está ahí, entender que nos están poniendo pruebas más que ofensas. Lo que hace la gente que nos rodea es como si viniera el Cristo disfrazado y nos pusiera pruebas a ver si nos saca de quicio o no. Entonces tenemos siempre que estar alertas. Esto es como los marines en batalla, ¿no? O bien simplemente esto es como los maestros zen cuando están esperando el ataque de un compañero en cualquier momento. Pues una cosa así. Ya no estamos para relajar la guardia. Ahora estamos en medio de la verdadera batalla y hay que estar muy, muy alerta. Otro toque de atención de Emilio Fiel. Millo, nuestro programa. Millo, para descargarse estas crónicas, ¿dónde podemos entrar? Pues en elblogdemillo.com, elblogdemillo.com. O si no, buscáis a Emilio Fiel para las diferentes actividades que realiza a lo largo y ancho de este país. Se te arregla la garganta, pero no quiero cansarte más. Está bien, está bien. Fuerte. La verdad es que se mete uno en estas cosas y se le olvida la garganta totalmente. Sí, señor. Pues un abrazo muy fuerte, Miguel. También para ti, nuestros mejores deseos para José Argüelles allá donde esté. Sí. Y un fuerte abrazo para ti. Por él, que vuele bien alto y que cabalgue el viento. Sí, señor. Gracias. Bueno, pues un abrazo.